Bueno, hola, mi nombre es Jimena Falco. Voy a hablar en este momento de infecciones oportunistas. Bueno, como sabemos, la infección oportunista es aquella que ocurre como resultado de una función inmune comprometida que no esperamos que suceda en un huésped sin alguna inmunosupresión. Entonces, el estado de inmunosupresión del huésped es lo que va a determinar el riesgo de una infección determinada. En general suele ser más de un factor predisponente. Por ejemplo, podemos tener terapia inmunosupresora, o sea, terapia farmacológica, alguna deficiencia como enfermedad autoinmune o factores nutricionales del huésped, alteraciones de barreras mucocutáneas, neutropenias, linfopenias, condiciones metabólicas como ser la urea, la malnutrición, la diabetes o el alcoholismo, e infecciones virales como ser el citomegalovirus, Epstein-Barr, virus de la hepatitis C, así como el virus de la inmunodeficiencia humana. La infección es la más común de las complicaciones pulmonares, ¿sí? Afecta dentro del 30 al 70% de pacientes con inmunosupresión. Hay una alteración del sistema inmune que hace que progrese la infección y que a menudo esta progresión sea rápida, llevando al paciente a una insuficiencia respiratoria, una mortalidad entre el 30 y 50%. Suele haber cuadros clínicos y radiológicos inespecíficos, no hay cuadros patognomónicos de estas infecciones. Para determinar el tipo y gravedad de la inmunosupresión hay ciertas variables a considerar, ¿sí? Como ser el tipo específico de inmunosupresión, como ser la alteración de neutrófilos, si es por déficit de inmunoglobulinas, si hay alteración celular tipo T, ¿sí? Como ocurre en el virus de la inmunodeficiencia humana en los estadios avanzados como el SIDA o en trasplantes de órganos sólidos. Hay que ver el tipo, dosis y duración del tratamiento inmunosupresor que pueda estar recibiendo el paciente, si es por inmunosupresión por órgano trasplantado, si hay presencia o ausencia de leucopenia y si hay intervalos entre el trasplante y la aparición de la complicación pulmonar. Luego tener en cuenta la exposición ambiental, si hay infección por virus inmunomoduladores como el citomegalovirus o el Epstein-Barr. Bien. Ahora, muy diversos son los gérmenes causales de infección, el origen suele ser variado, ¿sí?, del foco infeccioso, y hay posibilidad de infecciones polimicrobianas, no solo de un germen, sino que haya varios gérmenes que estén alterando esta inmunidad. Deterioros clínicos rápidos con aparición de insuficiencia respiratoria aguda y posibilidad de complicaciones no infecciosas, ¿sí? Siempre tener en cuenta efectos adversos de la medicación y la interacción entre fármacos inmunosupresores y antimicrobianos. Ahora, en cuanto, por ejemplo, uno de los factores más importantes de inmunosupresión es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí?, en aquellos pacientes que no tienen tratamiento y que el virus evoluciona, ¿sí?, normalmente, donde el 45% suele ser afección por una infección bacteriana, un 27% por Pneumocystis carini, 7% por sarcoma de Kaposi, recordemos que la alteración en la inmunidad predispone también a enfermedades neoplásicas, un 4,3% por Mycobacterium tuberculosis, otras micobacterias, 2,1% linfomas, recordemos que también afectan a infecciones fúngicas y a infecciones virales. Bien. Ahora, ¿qué ocurre en los trasplantes? ¿Sí? En los pacientes que son sometidos a trasplante y que reciben inmunosupresión farmacológica, ¿sí?, si bien actualmente las estrategias de prevención han reducido la incidencia de infecciones, especialmente de origen viral y fúngico, dentro de los 30 días post-trasplante suelen causar infección las bacterias y los hongos, ¿sí? Pueden afectar también los herpes virus, virus respiratorios y complicaciones no infecciosas como será el edema pulmonar o la hemorragia alveolar difusa. De 2 a 6 meses por trasplante suelen afectar principalmente bacterias y hongos, ¿sí? También están los virus inmunomoduladores y las infecciones oportunistas, como pueden ser por el Pneumocystis jirovecii o la listeria. Después de los 6 meses por trasplante, los virus respiratorios y bacterias, y en pacientes con alteración funcional, considerar infecciones oportunistas siempre. Entonces, de 1 a 6 meses por trasplante, los virus inmunomoduladores son los que principalmente afectan, como ser el citomegalovirus, que puede causar directamente neumonía o puede contribuir a la incidencia del rechazo del injerto, ¿sí? El efecto inmunosupresor, que es el
a quien se somete el paciente al estar trasplantado, aumenta la probabilidad de otras infecciones como ser neumocistis, aspergillus o nocardia. También son comunes las infecciones por neumocistis carini, aspergillus y hongos, nocardia en todo paciente, ¿sí? Trasplantado. Más allá de los 6 meses por trasplante, tenemos pacientes con buena función del injerto, con bajos niveles de inmunosupresión, las infecciones adquiridas en la comunidad, virus respiratorios o neumonía neumocóxica, ¿sí? Ahora, en aquellos pacientes con función del injerto menos favorable, la inmunosupresión suele ser más intensiva y estos sí tienen mayor riesgo de infección por neumocistis carini, Cryptococcus neoformans, nocardia y aspergillus. Luego vamos a hablar más de estos gérmenes, ¿sí? Ahora, las infecciones bacterianas. ¿Cuáles son las principales infecciones en pacientes inmunocomprometidos por bacterias? ¿Sí? Está la legionela, la nocardia y el rhodococcus principalmente. La legionela, bueno, la especie Neumofila es la más frecuente, es un patógeno intracelular. Su hábitat natural son embalses de agua como arroyos y lagunas. Bien, si bien es causa de neumonía aguda de la comunidad, aumenta la prevalencia en inmunosuprimidos, ¿sí? En quienes, principalmente pacientes con HIV, con tratamientos con glucocorticoides o con tratamientos anti-TNF-alfa. Importante siempre la sospecha clínica, ¿sí? Tos coproductiva, puede haber hemoptisis y disnea, fiebre, diarrea y falta de respuesta beta-láctica. En la radiología podemos observar lesiones multilobares, opacidades redondeadas, muchas de estas se pueden cavitar, en un 30% de los casos pueden cursar con derrame pleural. El diagnóstico siempre, cultivo de esputo o aspirado traqueal, ¿sí? Oval, donde la sensibilidad dentro del 80 y 90%, una especificidad del 100%, y la tinción de Gram suele observarse gran cantidad de leucocitos, pero no de microorganismos, ¿bien? Si hacemos tinción de bacilos ácidos resistentes, tenemos más probabilidad de mostrar la presencia de esta bacteria. Bien, luego, bueno, tenemos siempre el cultivo, son colonias de lento crecimiento, podemos buscar antígeno urinario o realizar PCR, ¿sí? Reacción en cadena de polimerasa, más sensible y específica. El tratamiento, macrólidos o quinolonas por no menos de 14 días. Ahora, la nocardia. La nocardia también es un gran positivo con ramificación filamentosa, parcialmente ácido alcohol resistente, ¿sí? Por eso también podemos utilizar la técnica de Barr. Se puede aislar en el suelo de todo el mundo. La adquisición de estos microorganismos es a través de la inhalación. Hay mayor riesgo de enfermedad por esta nocardia en pacientes con HIV con menos de 250 CD4 o trasplantados, y principalmente los trasplantados renales. El factor de riesgo para el desarrollo de nocardiosis son el uso de altas dosis de esteroides y la uremia, y por eso también afecta a pacientes renales. Importante en la clínica, la sospecha clínica, ¿sí? Síntomas no específicos como fiebre, tos y expectoración. En pacientes inmunodeprimidos la infección progresa, ¿sí? De forma hematógena, hacia enfermedad diseminada, afectación extrapulmonar, y afecta al sistema nervioso central, tejido subcutáneo. Suele causar abscesos en cerebro en un 40% de los casos. En la radiología podemos ver, otra vez, consolidación pulmonar con cavitación. Fíjense que la legionela también podía causar cavitación. En este caso también podemos presentar infiltrados reticulonodulares, abscesos, infiltrados lobares y empiema. En este caso vemos una radiología, así la imagen de la radiografía de tórax, donde vemos las opacidades biliares, impresionan consolidativas, ¿sí? Con broncograma aéreo en su interior, y en la tomografía lo que podemos observar es una gran consolidación que impresiona tener sectores de cavitación en su interior. Contralateral vemos un nódulo también que tiene bordes difusos y que presenta imágenes aéreas en su interior compatibles probablemente con cavitación. El diagnóstico definitivo es mediante cultivo, ¿sí? Filamentos gram positivos ramificados. Vemos todos los filamentos gram positivos bien ramificados, y observar microorganismos ramificados parcialmente ácido alcohol resistentes, gram positivos en cortes histológicos sugieren el diagnóstico. Otra de las formas es también por reacción en cadena de polimerasa. El tratamiento es trimetoprim sulfametoxazol, el Bactrim por tiempo prolongado. Se han reportado cepas resistentes, por lo cual se sugiere siempre realizar pruebas de sensibilidad. Cuando pedimos el cultivo, buscar pruebas de sensibilidad por el antecedente de resistencia.
Ahora sí, el Rhodococcus. El Rhodococcus equi es el gran positivo débilmente alcohol resistente, puede ser aislado de heces de caballos, es una zoonosis poco frecuente y se produce en inmunocomprometidos, como hacíamos previamente, como receptores de trasplante y pacientes con HIV positivo sin tratamiento, ¿sí? Recordemos que hoy en día el virus de la inmunodeficiencia, sometido los pacientes a tratamiento, pueden comportarse como un inmunocompetente. Siempre vamos a hablar en pacientes que no tienen tratamiento. Ahora, ¿cuándo lo vamos a sospechar? Síntomas no específicos, fiebre, tos y expectoración, diseminación hematógena con afectación extrapulmonar, neumonías de lenta resolución. Suele cursar con consolidaciones pulmonares con cavitación. Recuerden, como previamente, no es característica la radiología, siempre tenemos que tenerlo en nuestra sospecha diagnóstica en neumonía en paciente inmunocomprometido y tener en cuenta estos gérmenes resistentes. ¿Sí? Puede cursar con masas en lóbulos superiores. El diagnóstico, nuevamente, muestras de esputo o hemocultivos. ¿Sí? El tratamiento es, por periodos prolongados, eritromicina o rifampicina. En este caso vemos una cortes tomográficos, ¿sí? De tomografías de tórax y un corte de resonancia magnética donde se ve la presencia de un absceso, ¿sí? Y en este caso, en la tomografía, las lesiones, bien, se ven las imágenes de aumento de atenuación con cavitación central, laterales, algunas bronquiectasis. Bien, entonces siempre tenerlo en cuenta dentro de los que son los gérmenes, bacterias causantes de neumonía en paciente inmunocomprometido. Ahora pasamos a los virus. ¿Cuáles son los principales virus que afectan al paciente inmunocomprometido? Bueno, los principales son el citomegalovirus y el herpes virus. Bien. El citomegalovirus comúnmente afecta a la mayoría de los individuos a temprana edad y posteriormente se mantiene en un estado latente. La mayoría de las infecciones son causadas por la reactivación viral, ¿sí? Pacientes con inmunosupresión que ya fueron infectados en su momento por un herpesvirus que se mantuvo latente, la inmunosupresión lo que hace es reactivar, hacer que este virus genere enfermedad. Bien. El VIH, ¿sí? En el VIH la infección se produce cuando el recuento de CD4 disminuye a menos de 50 células por mililitros, y veamos que tienen una alteración de la inmunidad muy importante. La infección pulmonar oportunista más frecuente suele ser por este citomegalovirus con una mortalidad del 50%. Ahora, la cero prevalencia de anticuerpos anti-citomegalovirus en adultos es de 80 a 90%. Hasta 50 o 65 pacientes receptores de trasplantes de órganos sólidos tienen evidencia de infección activa por citomegalo durante el primer año post-trasplante. Bien, entonces, infección primaria, ¿cuándo se da? Cuando el donante del trasplante, ¿sí? Es cero positivo para citomegalovirus, el receptor es cero negativo. Entonces, la infección se adquiere en estos casos del injerto infectado al receptor, ¿bien? Y menos frecuentemente también puede producirse la infección por productos sanguíneos. El riesgo de desarrollar la enfermedad es del 50 al 65%. Ahora, podemos tener también la infección por reactivación, la infección latente del citomegalo en un paciente seropositivo, ¿sí? El cual se encuentra inmunosuprimido post-trasplante. En esta, la incidencia de la enfermedad por citomegalo es del 15 al 20%, aunque la enfermedad severa es menos común que en el grupo de prima infección. Efectos indirectos del citomegalovirus: disfunción o rechazo del injerto, aumento en la frecuencia de infecciones, aumento en la frecuencia de enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, aumento en la progresión o severidad de la infección por el virus de la hepatitis C, aterosclerosis acelerada y aumento de la mortalidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Citomegalovirus en VAL, sí, examen citológico, cultivo viral y PCR. La detección por PCR del citomegalo en muestras de sangre ayuda con el diagnóstico de neumonitis, ¿sí? El diagnóstico definitivo es por BTB, o sea, evidenciando el efecto citopático viral en la muestra anatomopatológica. Bien, acá vemos en la radiología, vemos dos cortes tomográficos donde podemos ver opacidades, ¿sí? O imágenes de aumento de atenuación en vidrio esmerilado, o sobre un engrosamiento septal, ¿sí? Toma una imagen como de lo que se le llama crazy paving, ¿sí? El vidrio esmerilado sobre una base de engrosamientos septales, ¿bien? O puede haber nodulillos, algunos bien, otros mal definidos,
masas y, como decíamos, reticulaciones o engrosamiento septal. Esta es la imagen que suele afectar en el pulmón. Ahora, el tratamiento de la infección sintomática por citomegalo requiere el uso de antivirales como el ganciclovir o el valganciclovir. Ganciclovir intravenoso, la dosis de 5 miligramos. El valganciclovir tiene una biodisponibilidad 10 veces mayor que el ganciclovir oral y alcanza niveles séricos de ganciclovir comparables con los alcanzados con el intravenoso. La duración óptima de tratamiento se desconoce. Actualmente se recomienda que se guíe mediante la carga viral, antigenemia y evolución del paciente. Ahora, herpes virus. La neumonía por herpes virus puede ser adquirida por trasplantes de órganos, por activación endógena causada por la inmunosupresión o por secreciones orofaringeas en el momento de la intubación del paciente. En pacientes ventilados sin enfermedad pulmonar preexistente severa, la neumonía por herpes simplex virus presenta hipoxemia profunda y prolongada inexplicable por otras causas, y se asocia a elevada morbimortalidad con tasas de mortalidad cercanas al 30%. Vemos nuevamente cómo en estos casos suele ser inespecífico, ¿sí? Recordemos que tenemos un paciente bajo alguna inmunosupresión que comienza con hipoxemia, con tos, con imágenes en la tomografía con aumento de la atenuación, algunas en vidrio esmerilado, otras más consolidativas, ¿sí? ¿Cuál tiene que ser nuestra sospecha diagnóstica? Siempre evaluar cuáles pueden ser los focos probables según el riesgo de nuestro paciente. Ahora, las infecciones fúngicas, que también son importantes en los pacientes inmunocomprometidos. ¿Cuáles son los principales? Criptococo, histoplasma, aspergillus y el neumocistis. El criptococo es una levadura encapsulada que puede aislarse de excrementos de palomas en el suelo habitualmente de las ciudades. Otras especies, sí, más allá del neoformas, está el Cryptococcus gattii, que se encuentra en climas tropicales, subtropicales, y suele ser un patógeno en individuos inmunocompetentes. ¿Sí? Recordemos, en el inmunocomprometido afecta principalmente el Cryptococcus neoformans, pero el inmunocompetente también puede tener infección por criptococo, pero variedad gattii. ¿Cómo se adquiere la infección? Por inhalación de levaduras o esporas. El microorganismo, o en general el organismo, al aspirar al hongo, ¿sí? Forma un complejo primario ganglio linfático pulmonar de una manera similar a la tuberculosis. Bien, y la infección criptocócica en pacientes infectados con HIV es causada por reactivación de la infección latente o infección primaria, y hay mayor riesgo con CD4 menores a 200 células. La manifestación más común es la infección diseminada con meningitis. En la tomografía lo que se puede observar son infiltrados intersticiales difusos bilaterales, y otros hallazgos pueden ser infiltrados alveolares focales, lesiones cavitarias, derrame pleural u opacidades en vidrio esmerilado y nódulos. Fíjense que la radiología nuevamente no es específica, ¿sí? Son hallazgos inespecíficos, siempre nuestra sospecha tiene que ir desde la clínica, desde el paciente con la inmunosupresión, viendo cuáles pueden ser los principales gérmenes causales según el ambiente donde esté el paciente. Luego tenemos hongos dismórficos, ¿sí? Como el histoplasma capsulatum, blastomyces, coccidioides, paracoccidioides y el penicillium, ¿sí? Son hongos endémicos, y la determinación de las historias geográficas y del viaje del paciente es útil para excluir o sugerir infecciones causadas por distintos microorganismos. La patogénesis de la infección es a través, nuevamente, de la inhalación de esporas. Estas infecciones pueden ser causadas por cualquiera de reciente adquisición o reactivación del estado latente. El Aspergillus, nuevamente, es un hongo que se puede aislar también del suelo, ¿sí? O del aire. El Fumigatus es la especie más común que causa infección en pacientes principalmente HIV positivos. El modo de infección es inhalatoria. Actualmente se cree que no existe estado latente de la infección, pero en ciertos pacientes con enfermedad pulmonar preexistente puede hallarse como colonizante. Son factores de riesgo para desarrollar enfermedad por Aspergillus: neutropenias, el uso de corticoides, un recuento de células de CD4 menor a 50 células por mililitro. Ahora, el neumocistis girovesi, que lo nombramos tan frecuentemente en pacientes con virus infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Durante años fue considerado un protozoario.
¿sí? Pero luego, mediante estudios genéticos, bioquímicos y estructurales, se lo clasifica como un hongo. La infección oportunista más frecuente en pacientes con VIH. El principal modo de transmisión, ¿sí?, es incierto, aunque hay cada vez más datos que apoyan que la infección puede ser por transmisión aérea del microorganismo. Puede colonizar el tracto respiratorio, ¿sí?, aunque la importancia clínica de la colonización no se entiende bien, los pacientes que están colonizados se sugiere que pueden ser reservorio de los patógenos. La causa más frecuente de infecciones pulmonares, sí, es el 85% de los casos, la primera causa de ingreso hospitalario en pacientes con VIH. Ahora, países desarrollados, ¿sí?, la utilización de la profilaxis primaria para neumocistis girovesi y el tratamiento antirretroviral, la tasa de PCP disminuyó muchísimo, ¿sí? A partir de esta disminución, o a pesar de esta disminución, sigue siendo el más común indicador que define el estado de SIDA, ¿sí?, y la más frecuente infección oportunista en América del Norte y Europa. ¿Cuándo se desarrolla? Cuando los recuentos de C4 son menores a 200 y la carga viral más de 10.000 copias. El cuadro clínico suele cursar con fiebre, aumento gradual de la tos no productiva, disnea durante pocas semanas, ¿sí? En la radiografía vemos infiltrados intersticiales, bilaterales, suelen ser biliares. La radiografía de tórax inicialmente suele ser normal hasta una cuarta parte de paciente. Si evoluciona, suele formar nódulos, luego quistes de paredes finas o neumatoceles, por eso neumocistis, ¿sí?, por la formación de quistes. En 10 al 20% de los casos pueden cursar con neumotórax. El laboratorio, en general, suele cursar con LDH aumentado. En este caso vemos las imágenes donde vemos opacidades bilaterales parcheadas, con vidrio esmerilado, dominio central, ¿sí?, parailiar, recordemos que son más bien iliofugales las imágenes, reticulaciones, engrosamientos septales, puede haber engrosamientos septales, nódulos y puede cursar con quistes. Recordemos siempre los quistes. El diagnóstico es la visualización de los quistes mediante VAL, ¿sí? En muestras de VAL debemos de confirmar la presencia de quistes. Actualmente las pruebas basadas en PCR no están en uso generalizado, ¿sí? El tratamiento puede iniciarse antes de hacerse el diagnóstico definitivo, ¿sí?, porque los organismos persisten en muestras durante días o semanas, con lo cual podemos iniciar un tratamiento y luego programar los estudios de VAL o las muestras de esputo, que podemos tener rescate del germen. El tratamiento es Bactrim, trimetoprim sulfamethoxazol, sigue siendo el fármaco de elección para el tratamiento y la prevención, se recomiendan tratamientos de 21 días. Luego de la finalización de la terapia, la profilaxis. Bien, la combinación con corticoides disminuye la mortalidad asociada a PCP grave, particularmente en aquellos pacientes que cursan con hipoxemia. Una vez que la respuesta inmunológica está documentada y sustentada por el uso de targa o el tratamiento antirretroviral, con células mayores a 200 CD4, la profilaxis se debe mantener al menos durante 3 meses para evitar así el riesgo de volver a tener una infección por neumocistis. Muchas gracias por su atención.